Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computadora. Y si estás en el celular, solo búscala. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal. Dios bendiga a la amada iglesia en esta hora de la noche, en cual disponemos nuestra vida para bendecir, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Qué bonito poder estar una vez más en sus casas a través de estas pantallas, y qué bonito que Dios nos dé la oportunidad de estar reunidos para exaltar su nombre, como he dicho, a una sola voz, como dice ciertamente la palabra, la escritura, en la unidad. Quiero bendecir a nuestros pastores por el privilegio que nos dan de servir a Dios y de poder en esta hora, junto a ellos, bendecir a la iglesia. Quiero invitarle a usted que vaya conmigo a la palabra de Dios y vamos desde ya a concentrarnos, a dedicar este espacio, este tiempo, para adorar, exaltar el nombre de Dios a través de la alabanza, de la oración, pero también para recibir de la palabra de Dios. Quiero dirigirle a usted en esta hora que vayamos a la presencia de Dios, pero antes, o ciertamente ya estamos en la presencia de Dios, meditemos en la palabra. Dice en el primer libro de Crónica de los Reyes, capítulo 14, el versículo 8, manifiesta la palabra y dice lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 10 dice la palabra: entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Lo que estamos viendo aquí es un hombre de Dios, el cual había asumido la posición de rey, de la máxima autoridad como gobernante de aquel entonces. Pero había una presión mediática en esos momentos y que ya venía en el reino anterior de Saúl, y era los filisteos contra el pueblo de Dios, tratando de quitarle, de derribarle, de destruirles. Pero cierto es, y es una realidad, que aquel hombre de Dios llamado David fue a la presencia de Dios y consultó. Y le preguntó a Dios si podía ir y conquistar o derribar, destruir. ¿Los entregaría Dios en sus manos? Fue la consulta de él para Dios. Aquí, una vez más te digo, lo que estamos viendo es un hombre de Dios consultando a Dios para tomar decisiones, de qué manera proceder en medio de la presión de aquel entonces, en medio de la presión de la situación del entorno político y quizás geográfico de aquellos días. Yo creo entender que usted es un hombre, una mujer de Dios, y si por primera vez está llegando a este lugar, a este escenario, sepa de que Dios tiene el cuidado de su clamor, de su oración en esta hora. Por eso la invitación es que podamos expresar a Dios y venir a la presencia de Dios y consultar. Sea cual sea la decisión que usted, hermano, necesite tomar, es necesario ir a la presencia de Dios y no dejarse influenciar, infundir por las situaciones de las que estamos viviendo hoy en día, de las presiones que estamos viviendo en nuestra sociedad a causa de la pandemia, a causa del virus y ciertamente la crisis económica que está atravesando el mundo. Es necesario tomar la posición que David tomó, consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Y aquí estamos en esta noche para acercarnos a la presencia de Dios. Así que incline de su rostro, levante de sus manos y pueda decir en esta hora juntamente conmigo: Padre, gracias te damos por tu misericordia, porque fiel y verdadero, Señor, eres tú. Porque tú nos has llamado, amado Dios, para este tiempo. Has preparado una cita, un encuentro para esta noche, y creemos, amado Dios, de que tú bendecirás nuestra vida en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio del mensaje de la palabra, Señor, que hoy está preparada para nuestras vidas.
amado Dios, sabremos de que tú traerás respuesta y de que ninguno de nosotros, amado Dios, procederemos sin antes consultarte y sin antes recibir una respuesta de tu Padre. En tus manos estamos, Señor, y en esta hora, Señor, recibe de nuestra alabanza, de nuestra adoración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted escriba y grite fuerte en su casa, amén, amén, que así sea, que Dios pueda bendecirte en medio de la alabanza, que Dios pueda traer respuesta a tu corazón y que no te dejes llevar por la corriente de la situación en la que estamos viviendo. Adoremos junto a una sola voz a Dios y exaltemos su nombre porque Él está vivo. Gloria a su nombre. En esta noche te invitamos a orar al Señor con nosotros y a decirle, Señor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Oh, Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Cántalo. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Dile con nosotros, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te adoramos, Dios.
Señor, en esa noche queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti, mi Rey. Allí donde te encuentras, dile al Espíritu Santo: ven y toma mi vida, ven y toma todo mi ser, Espíritu de Dios. Quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Dile una vez más: haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego y enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Oh, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego y enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, dilo, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego y enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Allí donde te encuentras, dile: transfórmame, Señor. Transfórmame, renueva mi ser. Te quiero ver, Señor. Una vez más, transfórmame, renueva mi ser. Te quiero ver, Señor.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bonito que podamos adorar a Dios y exaltar en esta noche. Su nombre es sobre todo nombre, y allí en su casa, usted levantando las manos, dando gloria a Dios, conectado con nuestras redes sociales. Hoy seguimos. La iglesia es usted, soy yo, en quien habita la presencia del Espíritu Santo. Pero la obra de Dios tampoco se queda quieta. Ella continúa, ella avanza. Así que quiero invitarte en esta hora. Vamos a tomar otra posición de reverencia, de adoración a Dios. Ya lo hicimos alabando, exaltando su nombre, cantando, adorando. Ahora lo vamos a hacer entregando a Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Así que quiero invitarle a usted una vez más. Vaya conmigo a la palabra de Dios y vamos a meditar en ella para hacer esta parte importante, que es donde entregamos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Pero tengo una palabra para ti de parte de Dios, a ti que levantas tu mano para ofrendar, para entregar, para que la obra de Dios no se detenga. Dice la palabra de Dios, el libro del profeta Joel, capítulo 21. Dice lo siguiente, présteme mucha atención y aquí usted hágalo con alegría, con gratitud, porque Dios va a bendecir su vida de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Así que dice la palabra del profeta Joel, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid, dice la palabra, darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Dios hará descender la lluvia sobre nuestras vidas, así como lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Y será así por los siglos de los siglos. Así que iglesia, no temas. Así que pueblo, Montería y todas las ciudades donde hacemos presencia con nuestras congregaciones, no teman. Así que Colombia, no tema. Todo el planeta, no tema. Porque si acampamos bajo la morada de Dios, si acampamos bajo la sombra del Omnipotente, amado amigo, no hay por qué temer. Iglesia, no temas. Levántate en esta hora con gratitud y entrega al Señor la ofrenda que nace, que brota de tu corazón. Dice la Biblia, esta misma que tengo en mis manos, dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre, que Dios ama a aquel que dispone su corazón con alegría para entregar. No importa la cantidad, lo que importa es que tú entregues generosamente, con gozo, creyendo de que Dios, así como te bendijo ayer, te bendecirá hoy y te seguirá bendiciendo por los siglos. O mientras estemos en la tierra, la provisión vendrá de parte de Dios. Te invito a que veas el siguiente video, donde están nuestras cuentas principales de la iglesia, donde puedes hacer tu depósito, tu transferencia. Así que a continuación lo dejamos con la placa de toda la información. Ahora, desde cualquier lugar podrás hacer tus donaciones, ofrendas y diezmos en línea, por medio de consignaciones y transferencias de manera fácil, rápida y segura. Banco BBVA, cuenta corriente 612-035-162. Bancolombia, cuenta corriente 569-462-881-30. Banco de Occidente, cuenta corriente 890-039-308. Gloria a Dios. Dice su palabra que Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros mucho más, abundantemente, de lo que pensamos, queremos, imaginamos e inclusive mucho más de lo que puedas ofrendar y que puedas diezmar. Él sí que sabe multiplicar. Luego de que usted esté realizando o si usted puede continuar haciendo sus transferencias en esta hora, vamos a disponernos para
recibir el mensaje, la palabra de Dios en esta noche. El portador es nuestro pastor presidente, Pastor Oseías Pereira da Silva, quien va a entregar una palabra de bendición para nuestra vida. Y te aseguro, estoy convencido que a partir de ahora, a partir de este momento, si crees y recibes la palabra de Dios, tu vida no será igual. Así que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a prepararnos para recibir de lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Recibamos la palabra de Dios de parte de nuestro pastor presidente Oseías Pereira da Silva. Pastor, muy buenas noches, bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según escribió el evangelista San Juan, el capítulo 6, versículo 11 hasta el 13. San Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Gloria a Dios. Recogieron 12 cestas de lo que habían quedado. En este milagro, Jesús dejó a los discípulos, aquella multitud, los dejó impresionados y no podían entender bien lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Los milagros de Jesús siempre tienen un significado, siempre tienen un propósito. Y aquí estamos viendo que el Señor mandó recoger los pedazos que habían sobrado, y con lo que había sobrado se recogió 12 cestas. Y quiero tomar esta palabra 12 cestas y interpretarle profeticamente que Deus está preparando 12 meses para bendecir a vida da igreja, e vamos a vivir cada mês com uma bendição llena, uma canasta llena, uma cesta llena, em nome de Jesus de Nazaré. Quizás esta canasta esté vacía, pero el Senhor te está prometiendo que la va a llenar con abundancia en el nombre de Jesús. Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, un tiempo para desarrollar esta perspectiva espiritual, para que podamos entender espiritualmente, para conocer que el interés del Dios que servimos es bendecirnos, porque ciertamente algunos quizás hasta esperan que algo acontezca y esperan a su manera que alguien lo invite para montar una empresa, que el gobierno diga que te va a dar un aumento de mucha plata. Pero el camino de la iglesia, el camino del que es espiritual, su mentalidad está puesta siempre en Dios, aún pensando que cuando hay crisis, cuando hay sequedad, el Señor, Él tiene poder para hacernos prosperar en tiempos de la adversidad, en el nombre del Señor. De manera que lo que hace la manera
la diferencia, la manera que hace la diferencia para que seamos bendecidos es cómo yo me voy a portar delante de la palabra de Dios. Algunos creen, otros creen medio, otros no le creen nada. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír RCN, Caracol. La fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pues ¿cómo usted va a tener fe si usted no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo usted espera ser sanado sobrenaturalmente si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo puede alcanzar un objetivo por la fe si usted no tiene la palabra de Dios? De manera que debemos tener este conocimiento, que lo que va a hacer la diferencia es la fe que yo tengo. Y la Biblia ella deja proyectado que usted no necesita tener mucha fe para la diferencia, sino un poquito de fe. Amén. Una fe como el grano de mostaza. Y si tiene un poquito de fe, usted tiene poder para ver lo sobrenatural acontecer en sus vidas en el nombre del Señor. De manera que comience hoy a decir a Dios: Señor, yo no tengo nada de fe. Yo no creo nada de lo que están diciendo, pero no puedo quedar así. Yo sé que hay un Dios que está arriba. Yo sé que un Dios perdonador existe y es galardonador de los que le temen y le buscan. Por eso yo quiero abrir mi corazón. Quiero conocerte, quiero tener experiencia contigo, quiero ver cosas extraordinarias a través de la fe, y Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Será que puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las cosas están aconteciendo. Estos días, cuando miramos la Biblia habla de la venida de Jesús. Que Jesús va a venir. Algunos no le creen esto. Y la Biblia está escrita a más de 2000 años atrás. Y cuando usted la lee, parece que aquella gente, hermano, estaba viviendo y estaba conociendo todo lo que está pasando 2000 años después. La semana que quedó atrás, Río de Janeiro empezó la semana con un desastre tremendo a causa de las lluvias. Muchos derrumbes, muchas personas muertas, muchas pérdidas y mucha lluvia. Y la ciudad fue declarada en zona de extremo peligro. Y esto fue comenzando la semana. Y terminando la semana, las noticias en el mundo era: el centro de entrenamiento del Flamengo, de los jóvenes, de los juveniles, se incendió. Y ya hay 10 muchachos muertos. La lluvia matando, el fuego matando, el hambre matando, la tierra temblando, las guerras aconteciendo. Y la Biblia dice que todas estas cosas son señales que Jesús viene ya. Amén. Jesús viene ya. Y nosotros debemos tener fe que Él viene, y nosotros vamos a ir al cielo con Él en el nombre de Jesús. Y algunos, cuando ve todo esto, todavía no cree que Jesús va a venir por su iglesia. Y usted debe firmarse en la palabra de Dios, porque la palabra dice: cuando vieres estas cosas, sabéis que la venida del Señor está cerca. Bendito sea su nombre. Pero mientras el Señor no viene,
Tenemos que avanzar. La palabra de Dios manda avanzar. La iglesia debe avanzar en su tarea de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio fue dejada para la iglesia. Es que se fueron unos, que se fueron otros. Glória a Deus, ellos tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Ellos fueron enseñadas. Y cuando nosotros llegamos en el cielo, hermano, la palabra que nos va a confrontar, y ellos la obtuvieron. Ahora vamos a anunciar a otras personas, que otras personas conozcan de la palabra de Dios, y que la iglesia pueda vivir en este tiempo también, un tiempo de crecimiento, un tiempo de multiplicación en todas las áreas, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero existen tres cosas que el diablo usa para impedir que vivamos este tiempo de crecimiento, este tiempo de prosperidad, este tiempo para avanzar. Primeiro, la imposibilidad. Evangelista San Marcos capítulo 9, versículo 23, escribió: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Diga conmigo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, si usted no cree, amén, las cosas no serán posibles. Entonces la imposibilidad es un instrumento del diablo para obstaculizar a que usted avance. Y cuando usted mira para las circunstancias de la vida, y cuando usted mira para los problemas de la vida, a lo mejor la mente, la razón dice: aquí ya no da más, hasta aquí fue, para Venezuela no hay más salida. E ayer eu conversava com meu cunhado, que vive allá em Cúcuta, el hermano de mi esposa. Estávamos contentos em família porque nos chamou para informar-nos que foi nombrado contralor departamental allá del departamento de Córdoba. Estávamos muito contentos, dando norte de Santander, en Los Años. Não se ria, porque você vai para allá também. Los Años. Estávamos contentos com esto, de ver que la dedicación de él en tantos años de preparación, ahora las puertas se le abren. Quedamos contentos. Y me decía: voy a llamar al pastor Satirio para decirle que cuente conmigo, de allá lo que yo pueda servir. Y yo quedaba contento de ver aquele joven ahora en un puesto tan importante en el departamento de norte de Santander. Cuando hay crisis, cuando hay dificultad, cuando hay tantas cosas por aquel lado, y él me decía: cuñado, yo estoy contento con lo que yo estoy viendo, porque Cúcuta está siendo nombrada en todo el mundo, que los camiones con la ayuda humanitaria está llegando a Cúcuta, para que desde Cúcuta se reparta para toda Venezuela. El mundo está escuchando de Cúcuta, y seguramente después que todo esto pase, el mundo supo que la entrada para Venezuela por Colombia es por Cúcuta. Entonces todo el progreso que vaya para allá tendrá que pasar por la ciudad de Cúcuta. ¿Sabe qué es esto, hermano?
es tener fe, es creer en Dios. Quizás hablar esto ahora parece algo insignificado, pero el Espíritu Santo, Ele muestra, Ele habla, Ele revela y Ele indica. Por esto el Señor dice: si tú puedes creer, al que cree, todo será posible. En el nombre de Jesús. Yo no sé cómo será, pero Dios abrirá un camino en el desierto para su vida. Pero hay que sacar la imposibilidad en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo de número 10 y el versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por el dinero que tenga en el banco. ¿No dice así? ¿Ah? Pastor está mal de lectura hoy. Hay gente que dice que hay personas que valen por lo que tiene. Esta es la mentalidad de la gente afuera. Vale por lo que tiene. Y la Biblia habla diferente. Mas el justo vivirá por fe. Diga, por fe. La certeza de las cosas que se esperan. La convicción de lo que no se ve. Va a llegar en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y se retrocediere. ¿Ah? ¿Qué acontece? No agradará a mi alma. Y se retrocediere, o sea, queda una imposición, hermanos. Queda una imposición puesta, espiritual. Hay que tener fe. Punto. No puede dudar. Usted debe seguir creyendo que Dios está ahí, que Dios te va a sanar, que Dios te va. Pero ¿y si muere? Si muere, murió. Pero usted va a seguir creyendo hasta el final, que Dios puede cambiar las cosas en el último instante. No retroceda. Hay muchos que retroceden, pero usted no es de los que retroceden, sino los que levantan su mirada y dice como Jesús: yo voy a Jerusalén, yo voy a cumplir mi propósito en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Gloria a Dios. Un ejemplo clásico de la Biblia, del que miró para atrás, de la que miró para atrás, la mujer de Lot. Ella no debió mirar para atrás. Y cuando muchos miran para atrás, se llena de tristeza, de desesperanza, se llena de recuerdos, de desgracia, de lo que en el pasado los dominó, los llenó de imposibilidad. En cuanto al futuro, y uno escucha, y uno vive esto siempre en la iglesia. Algunos que quisieron servir al Señor y encontraron que no era tan fácil como ellos imaginaban. Quizás algunos habían dejado algo y ahora en el momento de la dificultad comienzan a tener nostalgia de las cosas pasadas, nostalgia de aquellas cosas que les dieron placer en un mundo pasado. Y no debe ser así. La mujer de Lot miró para atrás y esto implicó para ella una parálisis general. Nosotros debemos estar mirando siempre para adelante. A pesar de pruebas, de lucha, dificultad, llámese como se llame, usted mira para frente siempre, para adelante siempre, y el Señor le va a dar victoria en el nombre
poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Dios? Quizás Él está preparando algo mejor para usted. Bendito sea su nombre. Mira hacia adelante. Los discípulos miraban la multitud con hambre, necesitado, y no podían ver milagros ahí. Y el Señor Jesús les dice, dales, dijo a los discípulos, dales de comer. Y ellos ven la multitud. ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? ¿Cómo vamos a hacer? Y no sabían qué hacer. Jesús los probó en aquel momento. Y la respuesta del Señor, Señor, mira, despídalos, porque ya está tarde y no hay nada que comer. No hay nada para alimentarlo a ellos. Los discípulos de Jesús mismo están con una actitud negativa frente a la necesidad. Estaban con el Señor, sin embargo, tenían una actitud negativa. Señor, despídelos, porque la multitud es grande y no hay nada que comer. Lo que quería el Señor era provocar la fe en ellos. Lo que quería el Señor era desarrollar la fe en ellos. Ellos creían que no había posibilidad. Y el Señor quiso dejar la inspiración para que en el futuro algunos escribieran: para Dios no hay imposible. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Será que usted puede repetir? Para Dios no hay imposible. ¿Será que dice gloria a Dios? Diga esto: no hay imposible para Dios. Todo Dios lo puede hacer. Cuanto más difícil, Dios puede hacer. Y en el año 2019, hermano, yo tengo la seguridad que usted tendrá algo grande para contar de parte del Señor. Usted tendrá un milagro grande para hablar de parte del Señor en el nombre de Jesús. Pero la segunda cosa que el diablo usa para impedir esta abundancia en su vida es el pesimismo. Dios, cuando hizo el hombre, si usted mira ya en el capítulo 1 del libro de Génesis, usted va a dar cuenta de que Dios le dio poder, dio potestad, dio dominio al hombre sobre todas las cosas. Está en el libro de Génesis. Cuando Dios idealizó el hombre, le puso el hombre para sojuzgar la tierra. Una autoridad tremenda. Pero hubo algo que interrumpió esta autoridad que Dios le había dado para el hombre. ¿Y qué fue que interrumpió esta autoridad que Dios le dio al hombre? Fue el pecado. Diga conmigo: el pecado. El pecado es lo que acaba con la humanidad. Estamos mirando en el mundo muchos ejemplos de hombres que fueron grandes y hoy están expuestos. Hoy están teniendo su honra manchada por causa de que los pecaditos comenzaron a salir a la luz. ¿Se acuerda de aquel versículo que dice: nada quedará oculto delante de los ojos de Dios? Pregunta a su hermano, hable así al oído. ¿Se acuerda de aquel versículo? Nada quedará oculto delante de los ojos de Dios. ¿Saben? ¿Se acuerdan de aquello? Y nosotros estamos viendo, quizás hasta hablamos de aquellos. Pero este versículo no es solo para ellos,
es para todos nosotros. De manera que tengamos muy presente esto, que el pecado es lo que estorba esta bendición y esta abundancia que Dios ya tiene preparado para el hombre. No piensa que usted va a hacer las cosas de tal manera que no va a salir a la luz. Está escrito, va a salir a la luz. De manera que evita el pecado. Cuando usted se da cuenta que está frente al pecado, evítalo, para que ele não te agarre, para que não dañe el proyecto de abundancia que Dios ya escribió para ti en el año 2019. Y cuando uno habla de pecado, a gente piensa, a primeira coisa que pensa es adulterio. Segundo es robo. Pero hay muchas cosas que hay pecado. Hablar mal del otro, hablar mentira, el engaño, la trampa, tantas cosas. Es sembrar contienda entre los hermanos. Dice que Dios, esto es abominación delante de los ojos de Dios. Abominación es peor que pecado. Pecado, Dios perdona. La abominación, Dios no quiere. Ele se aparta, ele se aleja de ella. E muita gente vive por aí sembrando contienda entre los hermanos. Hablando de Pedro, hablando de María, hablando de Oséias, hablando de Diego, hablando de Álvaro, hablando de todo el mundo, e cree que está bien, que está dando una ajuda tremenda, pero lo que están haciendo es sembrando discordia entre los hermanos, y esto es pecado. Esto impide de que Deus trabalhe. Algumas vezes, algumas pessoas não avançam, hermano. Não avançam, não prosperam. E uno, por que não prospera? Se parece que é boa pessoa, só não parece, pero não é, porque tem suas coisas. Pero este ano cambiemos nossa postura. La lei de la siembra. Vamos sacar lo que se sembró que no es malo, que es malo, y vamos poner en el lugar frutos, semillas que van a producir unos frutos diferentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que a medida que avance los tiempos podamos recibir de lo mejor de la tierra, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los discípulos dijeron: no tenemos plata, no tenemos con qué hacer, no tenemos los recursos. Y cuando usted llega a esta conclusión, hombre, no tengo dinero, no tengo con qué hacer, porque muchas veces llegamos en este momento. E quando chegue aí, pare um momentico e reflexiona, emenda: não tenho dinheiro, não tenho com que fazer. Mas em vez de poner um ponto final, ponga uma coma e diz: pero eu tenho um Deus forte e poderoso que todo lo puede. E se se trata de recursos econômicos, usted diz: mi Deus es el dueño del oro y de la plata. No sea pesimista, ponga su confianza en Dios, que Dios hará mucho más para ti en el año 2019, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? La ansiedad, Mateus capítulo 6, San Mateus capítulo 6. Versículo 25 al 27.
Assim está escrito. Portanto, os digo, não os afaneis por vuestra vida, que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem por vuestro corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Mirad las aves del cielo, que não siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, e vuestro Padre Celestial las alimenta. Não valeis vosotros muito mais que ella? E quem de vosotros poderá, por muito que se afane, añadir a sua estatura codo? Quem está falando estas palavras? O Senhor Jesucristo. O Senhor Jesucristo está ministrando respeito da ansiedade e está dizendo: não os afaneis por vuestra vida. Há muitos apavorados, assustados, angustiados. Que vou comer amanhã? Que vou vestir amanhã? Com que vou pagar minhas contas amanhã? Que será de mim na próxima semana? Que será de mim o próximo mês? E há gente que já está: e como será meu futuro? Como eu estarei em meu futuro? Eu se penso que eu não deve pensar no futuro, pero el afán, essa desesperação de saber como será. E Jesus entra a dizer: não hagais assim, não os afaneis por vuestra vida, para saber que vai comer, que vai beber, por vuestro cuerpo, que há de vestir. Não é a vida mais que alimento e o cuerpo mais que o vestido. Aí vem o Senhor e diz: mira as aves del cielo, que não siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, e vuestro Padre Celestial las alimenta. Não sois vosotros muito mais que ellos? Então, de maneira que quando você passe por aí, vê as golondrinas, golondrinas, verdade? E você mira a golondrina, você se acorda desta palavra. Diz: mira, o Senhor las cuida, o Senhor las protege, o Senhor não les deja faltar nada para ella. E o Senhor dijo que eu sou mais importante que eles. Eu valgo muito mais que eles. Se Ele vai suprir para ella, Ele também suplirá para mim, suplirá para minha família, suplirá para mis hijos, em nome do Senhor. Porque Ele disse em sua palavra, e nós creemos que por el poder de la palavra, Ele hará tempo de abundância extraordinário, em nome de Jesus. Será que pode alabar a Deus? Aleluia! Aplauda al Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por esto, Deus abrirá fuentes de provisão para a sua vida. El ano passado, era mês de setembro, eu passava por uma situação econômica curiosa. E tinha alguns compromissos para pagar. E naqueles dias eu tinha que ir a São Paulo. E uma noite, o pastor Carlos Henrique Alves me chamou e me disse: Pastor Oséias, você sabe que o governo em Brasil ha liberado
el dinero del fondo de garantía, así se llama, para los que empezaron a trabajar en el año 75 hasta el año 95, algo así. Y yo le dije, pues yo no sé. Lo único que yo sé es que esos dineros las personas lo pueden sacar para comprar casa. Y yo creo que yo no tengo nada ahí, porque cuando yo salí, yo recibí un dinero allá, hace muchos años atrás. Y el pastor Enrique dijo, permita el número de su SIC, es el documento que tenemos allá en Brasil. Y yo le di para él, y él entró en la página. Y me llama después y me dice, pastor, usted tiene lo equivalente a 8 millones de pesos para recibirlo. Un momentico. ¿Usted me está hablando en serio? Sacó la foto del print y me mandó mi nombre, mi SIC, 8.000 y no sé cuántos reales allá. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dime, ¿cómo es esto? Él dijo, yo que mirei, voy a recibir como 2 millones de pesos. Pero usted agarró en su época de trabajo todo el tiempo que el gobierno está hablando, usted lo va a agarrar todo. Santo Padre Celestial. ¿Y cómo es esto? Tengo que hacer alguna vuelta allá. Él dijo, no, aquí dice que debe apresentar el documento de identidad y el SIC. Y cuando yo llegué a São Paulo, fui derechito en el banco y fui orando. Señor, confirma esto. Y pone el asunto allá, el tipo queda mirando y me dice 8.000 y no sé qué. Dice, Señor. Mira, si el pastor Enrique, porque tenía un tiempo dado para el gobierno, que el gobierno quiso acelerar la economía en el país y dio unas fechas para que hasta aquellas fechas pudieran recibir. Nadie de mi casa me llamó, nadie de mi familia me avisó. Y quien me llamó fue el pastor Carlos Enrique. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que Dios tiene fuentes que usted no sabe que ellas están ahí, pero ellas están ahí creciendo. Y en el momento correcto de Dios, estas fuentes van a aparecer en su vida para bendecirlo de manera sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Oh, gloria a Dios! Diga conmigo, fuentes sobrenaturales. Y esas fuentes se manifestarán a quienes, a los que han puesto en Dios su confianza. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Levanta este aplauso al Señor. Oh, hay una fuente que Dios está preparando para bendecirte en el año 2019, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos glorifican a su nombre? Dios va a transformar su problema, tu necesidad, en un milagro en el nombre de Jesús. Ponga la confianza en Dios, que para cada necesidad Dios ya preparó el milagro para su vida. Declare en el nombre del Señor: Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que nosotros estamos esperando. Yo estoy esperando un año bendecido para la iglesia. Yo estoy esperando un año bendecido para tu vida. Yo estoy esperando que usted gane mucha plata, que reciba herencia,
que reciba indemnizaciones, que reciba contratos nuevos, que reciba posiciones nuevas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Levanta ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo vi a mi cuñado estudiando Derecho, y cuando terminó, él dijo: me voy a preparar en la política para servir a la iglesia. Y era un jovencito, y creo que fue concejal 2 veces en la ciudad de Cúcuta. Posteriormente fue elegido deputado estadual. Después no pasó. Le dieron un buen trabajo allá en la ciudad de Cúcuta. Y ahora recibe esta bendición. Nos mandó la foto de su nombramiento por parte del Contralor General de la Nación, Contralor Departamental en el norte de Santander. Hermano, nos llenó de alegría, porque estamos acompanhando, yo estoy acompañando la vida de aquele jovencito que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va subiendo, va subiendo. Y esto Dios va a hacer contigo también. Quizás otro escenario, pero va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Aquí muchas madres han luchado para que su hijo se eduque, se capacite, pues usted va a ver los frutos, la bendición en ellos. Ellos van a traer la bendición para su vida, la honra, la alegría, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios hará en tu vida el milagro de la multiplicación. Gloria a Dios. Hay promesa de Dios. Y cuando acontece el milagro, uno, ay, no puedo creer. Yo le decía al pastor Enrique, no le puedo creer. No puedo creer que tengo este dinero allá. No puedo creer. Yo estaba aquí y no veía la hora de ir para allá. Yo tengo. ¿Cómo no puede creer? No estamos hablando todo el tiempo que hay un Dios poderoso en el cielo que hará lo sobrenatural en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Levanta ese aplauso bien fuerte al Señor. Él hará algo nuevo. Dios hará en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme a las personas que llegaron esta mañana por primera vez. Imagínate que todas estas palabras son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para que uno tenga derecho a reclamar, nosotros debemos recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso yo quiero preguntar, si hay alguien aquí en esta mañana que usted llegó, pero nunca recibió a Jesús, usted también tiene derecho a esto. Pero lo primero que debe hacer es abrir su corazón para el Señor Jesucristo. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador? Yo quiero orar por usted primeramente. Levanta su mano que yo quiero orar por usted. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Será que hay alguien más que dice, yo necesito de Jesús? Yo quiero orar por usted. Quiero pedir a la congregación que se ponga sobre vuestros pies. ¿Será que hay alguien más? Quiero insistir aquí en mi lado izquierdo. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que no ha aceptado a Jesús y quiere hacerlo? Por mi lado, por el centro aquí. ¿Hay alguien más? Por mi lado derecho. Pues la Biblia dice que cuando alguien lo recibe como su Señor
y Salvador hay fiesta en el cielo. Basta una para hacer fiesta en el cielo. ¿Hay alguien más? ¿No hay más nadie? Repita conmigo, diga: Señor Jesús, te recibo en mi corazón y pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado de allí, porque a partir de hoy yo soy tu hija y tú eres mi padre. Por Jesús. Amén. Ahora, desde cualquier lugar podrás hacer tus donaciones, ofrendas y diezmos en línea, por medio de consignaciones y transferencias de manera fácil, rápida y segura. Banco BBVA, cuenta corriente 612-035-162. Bancolombia, cuenta corriente 569-462-881-30. Banco de Occidente, cuenta corriente 890-039-308.